Para comenzar de manera más formalmente nuestra clase, pues lo primero es preguntar sobre qué recuerdan que hayamos trabajado la última clase para empatar desde ahí nuestra reflexión. ¿De qué trató nuestra clase pasada? ¿Quién nos recuerda? El micrófono es suyo. Esther Flores. Adelante. No me escuchan. Se oye un poco lejos, pero intenta hablar a ver si te escuchamos. Bueno, en la pasada usted nos estuvo hablando de la evaluación, que de la asistencia tenía un valor de 30 puntos, el trabajo, como lo es que usted va a dejar preguntas para que nosotros lo contestemos, tiene un valor de 30 puntos, y el examen final, que usted dijo que sería de manera oral e individual, de 40 puntos. También nos habló de que en la filosofía 2 vamos a abarcar lo moderno o contemporáneo, y que ya que nosotros que somos de filosofía y letras, en historia de la filosofía 2 tenemos que abarcar, en esa sola materia tenemos que abarcar lo que en filosofía sean como 3 materias, que íbamos a reducirla y que lo íbamos a ver aquí. También nos dejó 3 preguntas, que era de qué trata filosofía 2, cuáles son los grandes contenidos, el estudio de la filosofía 2. Usted dijo que nos iba a dejar un video, pero Ya llegaron a verla, ¿no? No lo mandó por el grupo ni tampoco. Entiendo. Ya ¿No fue? llegaré. Sí, entiendo que el video de la clase pasada no le ha llegado todavía. Bien, ¿quién más? Sobre lo que vimos la clase pasada. Sí, adelante. Una pregunta. María, adelante. En cuanto a lo de esa parte. Usted dijo que en las clases iba a dejar como una serie de preguntas y que de ahí uno iba a sacar el trabajo final. Esa parte no. Esa parte no la entendí. Pero le pegaba algo. Bien, vamos a ver. Yo dije que las notas eran 3 notas, ¿verdad? 30 de asistencia, 30 de un trabajo final, que eso es cualquiera de las clases que nosotros estemos dando. Usted coge uno de los videitos y entonces en cada video yo voy dando preguntas que usted tiene que ser capaz, y va a ser el trabajo de ese video, de encontrar cuáles son las preguntas que yo estoy respondiendo en esa clase, dar la respuesta, investigar esa respuesta en otros autores, en libros, en YouTube, en Internet, y compararla. Y por último, entonces, dar usted mismo su propia respuesta. Serían entonces como unas 3 páginas, lo que dijo el profesor Martín, lo que usted encontró de la pregunta que hizo el profe, y entonces usted poner en confrontación una y otra idea, a qué conclusión usted llega, cuál fue la mejor respuesta, cuál no le gustó, que sí, que no. Y a eso se le hace una introducción y se le hace una conclusión, y que ya se le pedirá en su momento dónde me tienen que enviar ese trabajo y cuándo tienen que entregarme. Bueno, y que ya después para el examen final encontraremos la forma de que cada uno de forma personalizada, por lo visto de manera virtual, pues responda sobre de qué le sirvió la materia y qué fue lo que mejor aprendió en ella. Esa era un poco la idea. Entonces, la sola asistencia de ustedes a esta presentación virtual, pues le vale 30 puntos. Bien, nada, pues entonces parece ser que la clase pasada fue un poquito más genérica, ¿verdad? Y hablamos de la distribución de la historia de la filosofía. Creo que le dije que la filosofía
moderna se dividía en tres grandes movimientos, y creo que le puse como tarea identificar en la filosofía del siglo XIX cuáles eran los movimientos, y la filosofía del siglo XX cuáles eran los movimientos. Creo que le sugerí dividirse en dos grupos y que a partir de ahí entonces me hicieran esta reflexión. Vamos a ver, ¿qué encontraron sobre lo que ustedes trabajaron en filosofía del siglo XIX? ¿Cuáles son los movimientos y los filósofos que encontraron en ese siglo? María Mateo. Bien. Dentro de los movimientos del siglo XIX, yo encontré que estaba el racionalismo, el empirismo, también el idealismo, materialismo, nihilismo y creo que también existencialismo. Bueno, para comenzar en el racionalismo, dice que ellos eran una doctrina filosófica que fundamentaban la razón como el principio fundamental para acceder al conocimiento, y que a través de la razón era que podían llegar a descubrir las grandes verdades. Dice, por ejemplo, verdades universales. Según vi su fundador, el profesor, la palabra se me fue, ¿cómo es que se dice? Que de este movimiento era René Descartes, y con su famosa frase, pienso, luego existo. También dice que los racionalistas defendían las ciencias exactas, como por ejemplo la matemática, la geometría. Creo que la lógica también entra dentro de ese renglón, supongo. Y que presento un ejemplo en la información que leí de un libro que se llama El discurso del método, de Descartes, donde él es como para realizar una investigación filosófica. Y también creo que dice que se le llama el método de matematización, algo así. Y en ese libro, lo voy a decir más o menos con mi palabra, según lo que leí, el discurso del método presenta cuatro puntos esenciales. El primero es la evidencia, que es recoger primero en la investigación las evidencias, las cuales le van a servir a usted para su investigación. El segundo es el análisis, que es descomponer las partes de las evidencias para analizar a profundidad. El tercer paso creo que es la inducción, que es como hacer una inferencia según las evidencias que usted recogió. Es como hacer una especie de hipótesis. Yo lo creo así. Y el último paso era pues la comprobación, que es, ya comprobar, según en los tres pasos anteriores, si la inferencia que usted hizo se cumple a carta cabal. También, según vi ahí, la corriente que más se le opone al racionalismo es el empirismo, ya que ellos no fundamentan la razón como principio del conocimiento, sino la experiencia. Bueno, y ya para darle oportunidad a mis compañeras, puedo decir que considero que el racionalismo es como muy radical, como que eran como filósofos muy radicales. Creo que también Spinoza pertenecía a los racionalistas. Y ¿por qué digo que son radicales? Porque según veo, todo lo hacían como muy lineal, tanto las investigaciones. Entiendo que sí, en base cuando dicen que por la razón se llegan a verdades universales, en esa parte sí estoy de acuerdo, porque cuando no se utiliza, por ejemplo, como la razón, de ahí es que viene, por ejemplo, los asuntos religiosos, cuando la gente se deja llevar de la subjetividad. Entonces ellos como que están en contra totalmente de la subjetividad y plantean que solamente hay que llevarse de la razón para poder acceder a los principios universales. O sea, que no se está hablando solamente de verdades, ¿cómo le digo? Verdades pequeñas, por así decirlo, sino de verdades universales. Y este es la única forma de acceder a dicho conocimiento. Si alguien quiere aportar algo a lo que dije, o si no, ya pueden hablar otra persona. Gracias, María. Nairobi, ¿qué nos tiene? Buenas tardes, ¿cómo están? En principio, agradecida por estar aquí. Ahora recientemente me uní, no participé en el encuentro pasado,
por temas de trabajo, pero sí le he estado dando seguimiento a los temas que se trataron. Y sobre los movimientos filosóficos, específicamente en el siglo XIX, hay uno que particularmente me llamó la atención y es el liberalismo. Recordamos que a partir del mismo, el cual se caracterizó primeramente, vamos a decirlo, por ser un movimiento filosófico que pretendía liberar las masas en el término económico y político. Cuando en el siglo XIX había tantas restricciones en los temas económicos, ya sea desde el tema laboral o el tema participativo en la política, había muchas restricciones. El liberalismo llega para ser el movimiento que se caracteriza por buscar la liberación del mismo, que promovía básicamente las libertades civiles y se oponía en cualquier forma posible a lo que fuera el despotismo. Había varios representantes dentro del liberalismo que podemos mencionar, entre ellos a Batham y a Pareto. Entonces hubieron otros, está la filosofía marxista, está el existencialismo, como bien mencionó la compañera. Sin embargo, tuvo ese aporte del liberalismo. Okay, gracias, Nairobi. Vamos a ver quién más no tiene participación sobre la filosofía del siglo XIX. Bueno, pues nada, Luz Adames, adelante. Sí, maestro, me gustaría hablar acerca del empirismo, el cual fue una teoría filosófica que enfatizó el papel de la experiencia, ligada específicamente a la percepción sensorial. Esta fue defendida por Immanuel Kant y por Franz Brentano. En esta estaba la formación del conocimiento, según lo que ellos explicaban. Y en este caso, para el empirismo un poco más extremo, ellos decían que la experiencia era la base de todo conocimiento en cuanto al origen y no tanto al contenido. Gracias. Ok, gracias a ti. ¿Alguien más? Bien. Iskania, adelante. Yo voy a hablar un poco sobre la nociología, no sé si lo dije bien. ¿Nociología? Sí, Sí. perfecto. Al principio del siglo XX, Husserl propuso un retorno a las cosas mismas, expresión con la que queda fundada la fenomenología, que sería continuada de distintos modos por Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty, entre otros. En la filosofía analítica, por el contrario, a mediados del siglo XX, se inició a partir de un breve artículo de Edmund Husserl, una tradición de análisis de conocimiento en términos de atribuciones de conocimientos, retomando las tres características que señalará Platón para todo conocimiento. Ya. Okay. Gracias, Iskania. Bueno, entonces, queridísimas, la intención de la tarea era como ubicar, ¿verdad? En el siglo XIX, cuáles eran los movimientos del siglo XIX, movimientos filosóficos, y también los movimientos filosóficos del siglo XX. Esa tarea todavía está por hacer. Ustedes ya han mencionado algunos, no lo hemos, ¿cómo se dice?, integrados todos, pero digamos que ustedes han desarrollado tres que dijimos que eran de la edad moderna, aunque claro que continúa en el siglo XIX. Los tres que dijimos que eran de la edad moderna era el racionalismo, que inicia con Descartes, el empirismo, cuyo padre es John Locke, y el idealismo. Esos tres están encajados en lo que se llama filosofía moderna. Racionalismo, empirismo e idealismo, que lo quiere ligar a los dos con Immanuel Kant. Y ese ciclo de esos tres movimientos termina con Hegel
se abre lo que se llama la filosofía contemporánea. Entonces, yo les decía a ustedes, olvidándonos de los tres primeros, ¿verdad? Racionalismo, empirismo, idealismo. En la edad contemporánea son 2 siglos, 19 y 20. Entonces yo les dije a ustedes, búsquenme el siglo XIX, qué movimiento filosófico hay en el siglo XIX, pero tendrían que olvidarse un poquito de los anteriores, aunque tengan su influencia y su continuidad en el siglo XIX, pero habría que olvidarse para buscar cuáles son los del siglo XIX. Ahí, por ejemplo, que ustedes hayan identificado, se mencionó el marxismo. Pero claro, ¿cómo se le llama? El manifiesto marxista del Capital fue en el 1848, si mal no recuerdo, y eso es pleno siglo XIX, todo el siglo XVIII. Y ese pensamiento filosófico, por lo menos, nace como un movimiento sociológico, tiene su boom en pleno siglo XIX, que es el siglo de la revolución industrial, en que toda Europa está desordenada por las consecuencias de la Revolución Francesa. Entonces se están reordenando todas las sociedades, ya que destruyeron su antigua forma de organización social, eliminaron a sus reyes, eliminaron a sus esclavos, eliminaron la servidumbre, el señorío. Entonces todo se convirtió en asalariados. Entonces las grandes masas de pobreza alrededor de las pequeñas industrias dio lugar a lo que se llama una sociedad convulsionada, de mucha muerte, de mucho progreso, de muchos movimientos, de muchos inventos, de muchos pensadores. Todos los que estaban inventando las ciencias sociales están ahí, los clásicos de la sociología durante el siglo XIX, buscándole una explicación al mundo, porque todo lo que existía como explicación del mundo era la filosofía de antes. Y la filosofía de antes, tanto la cristiana como la griega, no explicaba todos los cambios que se estaban dando a partir de la revolución industrial. Había que repensar el mundo. Entonces se comenzó a repensarlo a fuerza, teniendo como ejemplo las ciencias naturales, y se fueron inventando las ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias políticas, ciencias históricas. Se estaban buscando las leyes que explicaban la conducta del ser humano. Y es riquísimo uno ponerse a leer los clásicos de ese momento, porque las ideas son muy fascinantes. Pero bueno, la idea es que el siglo XIX produjo movimientos filosóficos. Uno de ellos, que ya usted ha mencionado, el marxismo. No sé si, creo que no lo menciono. Creo que solo mencionaron ese, de los que están en el siglo XIX. Y en el siglo XX, que no hice esa pregunta, porque quería primero como abarcar los movimientos del siglo XIX, por eso todavía la pregunta sigue abierta para la próxima semana. En el siglo XX mencionaron lo que era la fenomenología de Husserl, que es el inicio del siglo XX. El siglo XX, el 1900, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos en el siglo XXI, estamos en el 2020, pero en el 1900 nace con una filosofía que se llamó como volver a las cosas. Era la filosofía de Edmund Husserl, la cual también va a tener unas repercusiones que todavía hoy la gente son fenomenológicas, y va a traer otros movimientos sumados a ella. Creo que me han dicho solamente 2 movimientos de la tarea. Nairobi. ¿Cómo estás, Nairobi? Nairobi nos trajo lo que era el liberalismo. Eso, el liberalismo, más que un movimiento filosófico del siglo XIX, está en la ilustración, y en la ilustración está en el 1700, en el siglo XVIII, y el liberalismo entra en la historia con la Revolución Francesa
y entra en la historia con la revolución industrial. O sea que es como el espíritu filosófico de la política, cuando la política se llama democrática, republicana, es la política liberal en la que estamos viviendo. Entonces, pero se preparó con ese movimiento de intelectuales que se llamó los ilustrados. La ilustración es la que se inventa el liberalismo. El liberalismo nace en el siglo XVIII y prepara el siglo XIX y XX. Tal vez hay un sentido bonito de decirlo porque nosotros tenemos ese espíritu por dentro, ¿no? Nuestras sociedades son liberales. La economía también es una economía liberalista, la economía capitalista es eso, se le llama a sí mismo liberalismo económico. Es más que teórica, porque en la medida que ustedes nos fueron dando explicaciones de, por ejemplo, creo que era que nos estaba dando explicaciones del método de Descartes, María creo que era, del método de Descartes, es más que hablarnos de teoría, del método, del conocimiento. Cuando hablamos del liberalismo, liberalismo es una filosofía política, una filosofía económica, una filosofía social, que entró más en la práctica, en la vida del ser humano. Y digamos que todavía hoy nosotros estamos viviendo evolucionando. Hemos visto en esta última mitad bueno, no sé si última mitad, todavía en estos 20 años del siglo XXI, más las últimas décadas del siglo XX, hemos visto a partir del 1960 la liberación de la mujer. Hoy día estamos viviendo la liberación de los niños, con los derechos de los niños. Ya los niños no obedecen. Eso comenzó en Estados Unidos. Eso se decía antes, dije, que allá no se le podía pegar a los niños porque a uno lo metía preso. Ya eso se ha metido en todas partes, aunque muchas veces uno le da a los niños, pero hay una sociedad que está en contra de eso, del castigo, y el castigo no se entiende, el castigo se vive como abuso. Entonces la madre, si castiga a su hijo o a su hija, entonces ya se entiende como una abusadora. Parece que son cosas que hay que hacer a escondida, el tratar de corregir. Y el niño sale de la conducta que su madre o su papá le quiere enseñar. Sale rápido. ¿Por qué? Porque el ambiente empuja a que ya el niño viva su vida a su manera y a su gusto, contra las enseñanzas de los padres, contra la enseñanza de los maestros, contra la enseñanza de la iglesia. Es tu vida, haz lo que tú quieras, pero en ese haz lo que tú quieras está una falta de educación y una capacidad de captación de frente a la falta de experiencia, y lo que está más bien es desprotegido, porque está expuesto entonces a muchos peligros. Pero bueno, el hecho es que el liberalismo nos ha llevado a eso, ¿verdad? A ir rompiendo el núcleo familiar. Bueno, entonces ahí tenemos, de lo que yo pedí, tenemos dos grandes movimientos, que son el marxismo. Tienen que conseguirme por lo menos 5 más, y en orden, hagan ese esfuerzo, búsquenlo, busquen en YouTube así, filosofía del siglo XIX, le van a salir cosas diversas, pero hagan un esfuerzo por ubicarlo, cuándo nace, dónde están, quiénes son los filósofos, y hacerme como un orden, primero después el marxismo, después aquel otro. Son filosofías del siglo XIX. Esa es la tareita que tienen ahí, grupar. Y bueno, también del siglo XX, pero ya que vamos tan despacio, intentemos la del siglo XIX, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos y grandes filósofos del siglo XIX? Yo sé que no hay acuerdo en esto, pero nosotros podemos llegar a crear un orden de alguna forma, dependiendo de lo que encontremos, ¿no? Eso no nos exime a nosotros, el hecho de que no haya un orden establecido, no nos exime a nosotros de crear nuestro propio orden y ir entonces, de alguna forma, teniendo una especie como de esquema de que tenemos que entender como filosofía del siglo XIX y filosofía del siglo XX. Bueno, Nairobi, ¿qué nos tienes? ¿Qué tiene la manita? La manita levantada. Sí, sí, exacto. Yo tengo una pequeña confusión, aunque
No sé si se aclara con la idea que tengo, por eso le voy a hacer referencia. Sí, cuando entro a buscar filosofía del siglo XX, del siglo XIX, al parecer hay mucho parecido, valga la redundancia, entre la filosofía de un siglo y la del otro, refiriéndome al siglo XX, XIX y XX respectivamente. Entonces, encuentro, no sé si le pasa lo mismo a mis compañeras, cuando estamos buscando, ponemos filosofía del siglo XIX y como que mezcla los movimientos entre el siglo XIX y el siglo XX. Y entiendo que tiene que ser por la repercusión que tuvieron esos movimientos hasta el siglo XX, pero estaba pensando que tal vez una forma inteligente de encuadrar esos movimientos sería buscarlo en función del año del año del boom de dicho movimiento o de la época del boom, situarlo en los años y nosotros inteligentemente determinar a qué siglo pertenecieron cada uno de ellos. O la época del boom o la época del nacimiento, ¿verdad? Y ver si hubo asociación, quiénes son los grandes filósofos y en qué época entonces escribieron y en qué época se asociaron, si fue que hubo asociación. Pero bien, yo sé que el trabajo es un poco costoso. Por eso es que lo tienen como tarea. Ahora, un trabajito que es interesante sería, además de eso que tú señalaste, de buscar el origen y el florecimiento, sería también comparar, buscar no solamente uno, sino identificar. Este se ve muy claro que está en el siglo XIX por el nacimiento y el boom. Dígase, por ejemplo, el marxismo. Pero entonces pueden buscar otra información, otras hojas, otros videos y comparar. Ah, mira, pero este también parece que está muy para acá. Y entonces lo van uniendo y ustedes mismos van ordenando. Entonces, entre autores y autores, ese es el esfuerzo al que se le está mandando. Hagan el esfuerzo de irlo haciendo los dos. Yo le digo que hagan uno, pero entonces, al mismo tiempo que van haciendo uno, pues el otro también lo van haciendo. Siglo XIX, siglo XX. Por lo menos ya saben que hay tres que tienen que sacarme del siglo XIX, que son racionalismo, empirismo e idealismo. Aunque Hegel de alguna forma es el que abre la filosofía decimonónica, y uno está como muy tentado a decir idealismo. Nosotros le vamos a dar otro nombre para no confundirlo con el idealismo de Kant, aunque eso es filosofía idealista, le vamos a llamar historicismo. Bueno, yo no quería decírselo, pero está dicho. Movimientos del siglo XIX y movimientos del siglo XX. Esa es su tarea, identificarlo y ubicarlo y ordenarlos. Bueno, yo sé que no le subí el video. Se nos ha ido el tiempo en esta pequeña reflexión, más de ordenación y oyéndole a ustedes que de reflexión en torno a lo que se llama el espíritu filosófico de la época, que es con lo que hay un poco que sintonizar para que esta clase no resulte un paquete de información. La filosofía, cuando se convierte en fuerza informativa, es una gaveta de teorías y de pensadores que muy bien te convierten a ti en una persona que tiene mucha información, pero al final se queda en la cabeza y no llega al corazón, no llega a la vida. Y una filosofía informativa, entiendo yo que es una filosofía pobre. María Mateo, ¿qué nos tienes? No se oye. Ve a ver si el micrófono lo tiene bien conectado, María. No se escucha nada por ahora. Bueno, entonces, mientras María arregla su micrófono, si es que puede, adelante, Todavía. se está oyendo. Díganos, María. Según veo, como usted habla de establecer un orden en las corrientes, el materialismo no pertenece al siglo XIX.
Sí, pertenece al siglo XIX, totalmente. Bien, porque según yo vi en el orden, primero estaba el racionalismo, luego el empirismo, después estaba el idealismo, luego materialismo y creo que nihilismo. Entonces, en base a eso, quiero que usted me aclare. Según vi, el empirismo y el racionalismo estaban en oposición. Uno contradecía lo que decía el otro. Entonces, al igual que el idealismo y el materialismo, ya que, según vi, el idealismo establecía como que lo principal era, como que la base de todo eran las ideas o la mente, y que luego ya lo que existía, o sea, el mundo material era en base a eso. Entonces, el materialismo contraponía exactamente lo contrario, que primero estaba la materia y luego, pues, la mente. Entonces, según vi, ya que el racionalismo y el empirismo se contradecían, y el idealismo y el materialismo, entonces, según vi, el nihilismo, para que usted me aclare, ¿se contraponía o se oponía a todas las anteriores? Bueno, cuando hablamos de lo que se llama el nihilismo, hay dos autores que realmente yo tengo en la cabeza cuando se habla de nihilismo, que son Nietzsche y que es también Martin Heidegger. Son como los dos grandes nihilistas y ninguno son del siglo XIX. Ambos son del siglo XX y tampoco pertenecen al mismo movimiento filosófico, porque Nietzsche pertenece a la filosofía de la sospecha y Heidegger pertenece al existencialismo. De hecho, si el nihilismo se ha convertido en una escuela, o hay algunos filósofos que lo están tratando como ¿cómo decirlo? Como un grupo de filósofos, como lo que estamos viendo, tengo que declarar mi ignorancia. Yo, así como tú lo mencionas, como que el nihilismo es un movimiento filosófico, te estoy oyendo a ti ahora con eso. No digo que no lo haya encontrado, pues no creo que tú lo estés inventando, pero realmente declaro mi ignorancia con respecto a eso. No entiendo el nihilismo como un espíritu, sí. Ahora, como una corriente filosófica con sus filósofos ordenado, que este es el protagonista, estos son los grandes. Eso no tengo ese pensamiento elaborado. Necesito entonces nutrirme de él. Si tú logras forjarlo, pues esa pregunta que tú me has hecho, pues el reto sería que nos la esclarezca mejor. Me eduque un poquito a tu profesor sobre... Bueno, yo entiendo lo que es el nihilismo, lo que digo es como escuela, como corriente filosófica, quiénes son los autores, cuándo comenzó, en medio de qué movimiento se encuentra, a qué vino a responder. Sería interesante si eso está existiendo por ahí. Bien. bueno, según lo que leí me salió igual Nietzsche. Ajá. Y el otro, bueno, se me olvidó el nombre. Pero Heidegger. sale como que Nietzsche es el primero como que acuña Okay. Ese término, término, bueno, o sí, ya no sería del siglo XIX entonces. Bien, eso sería ya siglo XX y entonces habría que ver quiénes continúan con ese pensamiento así como espíritu nihilista, ¿verdad? No sé. Bueno, pero bien, gracias María. Se nos está acabando este primer encuentro. Nos dice que quedan ahí 2 minutos. Yo les invito a que entremos inmediatamente en unos 5 minutos porque va a comenzar a grabar y yo tengo que buscar subir a Zoom. Subamos en unos 5 minutos, o mejor, para que ustedes descansen en unos 10 minutos y así hacemos un poquito más de reflexión sobre el espíritu del movimiento, de lo que es la filosofía moderno-contemporánea, especialmente el espíritu de la filosofía moderna a partir de Descartes. Bueno, pues nos vemos entonces en unos 10 minutitos. Hasta ahorita. ingresar